Hola a todos, soy Adriana Valero. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este seminario de profesores de bachillerato y secundaria. Hoy hablaremos de un tema muy importante y estoy segura que de considerarlo e interiorizarlo, no seremos los mismos después de esto. El escenario actual nos lleva a hacer pausa, incluso nos plantea un reseteo personal. Es el escenario perfecto para hacer dos replanteamientos. Primero, preguntarme quién soy y segundo, a dónde voy. Existen distintas herramientas que nos pueden ayudar para efectos de poder encontrar respuesta a quién soy y a dónde voy. Y entre ellas es el silencio. El silencio nos permite escuchar, lo que nos abre a la empatía y al amor. También el silencio nos permite reflexionar. Comportamiento que nos permite que la actividad racional pueda funcionar y pueda tocar base con la conciencia. Además, el silencio nos prepara para hablar, lo que genera prudencia. Por otra parte, el silencio permite el sosiego, ya que nos lleva a detenernos, a lograr paz. Abre la puerta al asombro, a la ilusión, que son además emociones que hoy por hoy hemos dejado en el cajón, quizá por la prisa, por la velocidad, y que son muy importantes porque nos permiten generar gozo y agradecimiento. El silencio, por último, permite generar autoconocimiento y encontrarle un propósito a la existencia. Sócrates decía que la vida que no se examina no vale la pena vivirla. Y ahora, en estos momentos, la vida nos da la oportunidad justo de lograr parar, de lograr detenernos y de abrirnos al silencio. La filosofía es una ciencia que hay que volver a poner de moda, porque está interesada en todo, guarda todo en un solo cajón. Y por eso es que busca vincular toda la realidad existente, cosa que es importante, porque lo que ahora sucede es que hemos fragmentado todo, cada vez especializamos todo. Encontramos, por ejemplo, doctores especialistas en el dedo derecho de la mano izquierda y que a veces pues, no pueden expedir una receta médica por una gastritis. Entonces, hoy hay que apelar nuevamente al conocimiento universal para comenzar a resolver las encrucijadas más importantes. Y dentro de la filosofía encontramos como rama especializada, pero nunca olvidada, del universo, en términos generales, que es la antropología filosófica. Esta rama tiene por objeto el estudio del hombre, de la persona humana. Le interesa en concreto resolver dos preguntas básicas. La primera es, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es la verdad del hombre? Y la segunda, ¿cuál es su sentido de existencia? ¿Para qué existe el hombre? Comencemos por la primera, ¿quién es el hombre? Y para esto hay que atenernos a la naturaleza del hombre. La respuesta está en aquello que decía Boecio, filósofo del primer siglo después de Cristo. Él nos explicaba que la naturaleza de la persona humana es la de sustancia individual de naturaleza racional. Con esto, Boecio nos da el fundamento de que el ser humano tiene una parte que es individual, es decir, tiene un universo interior, un mundo interior que ha de construir, edificar en el transcurso de su vida, pero no nada más para convertirse en una obra de arte per se, sino para tener posibilidad de donarse, de entregarse en el amor. La segunda definición de persona que completa la verdad de la persona humana fue dada en el siglo IV por los capadocios, teólogos y filósofos, quienes explicaron que el ser humano era un ser abierto a la otredad, un ser relacional. Y esto lo explicaron con fundamento en la Santísima Trinidad, quien al final de cuentas pues es un universo de relaciones de amor. Como vemos en esta lámina, tenemos que el ser humano está conformado por dos dimensiones, la espiritual y la corporal. Y bueno, Platón decía que si se pudiera representar en una imagen cómo es que se conforma la dimensión espiritual, podríamos verla de este modo. Una dimensión que está conformada por una inteligencia que podría representarse por un cochero y dos caballos, uno la afectividad y el otro la voluntad. Esta dimensión espiritual no es que sea separada del hombre, sino que está unida al cuerpo. Por eso es que se manifiesta también de manera corporal. Es muy interesante, por ejemplo, observar que la inteligencia se manifiesta en la corteza prefrontal, que es la parte delantera del cerebro, mientras que la afectividad y la voluntad se manifiestan en la corteza orbitofrontal, que es la parte posterior del cerebro. Cada uno de estos elementos que conforman la realidad del hombre, la verdad del hombre, el ser del hombre,
el cuerpo, el alma, la inteligencia, la afectividad y la voluntad, todos son igualmente importantes. Y es con este kit de herramientas con el que deberemos encontrar el sentido de nuestra propia existencia, o lo que es lo mismo, que el cielo. Y bueno, hay que explicarle hoy, por ejemplo, a los jóvenes y adolescentes que, por ejemplo, este cuerpo que tienen hoy por hoy será el mismo cuerpo con el que serán padres y esposos el día de mañana. Muchas veces, por influencia de esta cultura líquida en la que hoy nos encontramos, pueden pensar que pues, este cuerpo que tienen, pues hoy lo tienen destinado a reventarlo y a hacer un poco lo que quieran con él, y nunca se ponen a pensar que con este mismo cuerpo es con el que van a ser padres y esposos el día de mañana. Eso es importante recordárselos, el sentido temporal del hombre. Yo soy mi pasado, soy mi presente y soy mi futuro. De ahí que sea tan importante considerar qué es lo que meto en este cuerpo, ¿no? Y qué es lo que meto en este espíritu también, en esta afectividad, en esta inteligencia, en esta voluntad. Es tiempo para formar. O si no, en todo caso, tiempo para reformar. Muchas veces me ha pasado entre mis alumnos que me preguntan ¿qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Y ellos piensan que, por razones lógicas, la inteligencia es quien es más importante. Pero esto no es real. La verdad es que una verdadera madurez solamente se puede lograr gracias a un equilibrio de la inteligencia emocional. Pensemos que con este dibujo del carro alado de Platón, que representa a la inteligencia como cochero y a los dos caballos como afectividad y voluntad, yo puedo tener muy buenas ideas, muy buena formación en el cochero, pero si no tengo un motor que me jale para que esto se vuelva realidad en el actuar, porque al final de cuentas el hombre es un ser actual porque es un ser de actos, al que de nada le sirve tener muy buenas intenciones si no los lleva al ámbito del actuar. Por eso es que se puede afirmar que son igualmente importantes la inteligencia, la afectividad y la voluntad, que hay que conocerlos, hay que formarlos, hay que educarlos. Y esto es un trabajo de todos los días. Existen 3 tipos de patologías que se han explicado tanto en ciencias como en humanidades y que podrían definirse como una especie de inflamación en alguna de estas 3 dimensiones, de la inteligencia, afectividad o voluntad, que estuvieran dominando per se, como de manera inflamada. Y entre ellas, bueno, la primera es el racionalismo, que es una inflamación de la inteligencia cuando la persona solamente toma decisiones con base en su razón, sin tomar en cuenta otras dimensiones. Por otro lado está el sentimentalismo, cuando el ser humano nada más se deja llevar por sus sentimientos, por su afectividad, sin tomar en cuenta lo demás. O si no, el voluntarismo. El voluntarismo, que es una inflamación del deber ser por el deber ser. Cuando simplemente hago como maquinita, llevo a cabo las cosas sin preguntarme el porqué de lo que hay detrás. Una vez que nos ha quedado claro que tenemos que buscar la verdad, tenemos que trabajar en descubrirla, y que ya hemos hablado acerca del descubrimiento de la propia verdad, de la verdad del ser humano, tenemos que hablar también acerca de la verdad en cuanto a la realidad que existe y que circunda al ser humano. Se dice que el hombre es un ser que existe, y esto significa que no tiene acceso inmediato al mundo, sino que ha de buscar encontrarse con él, conocerlo, entenderlo. Esto nos lleva a hablar de la realidad, de la verdad en términos generales. Sin embargo, es muy importante distinguir entre la verdad objetiva, que se encuentra en el objeto concreto, y la verdad subjetiva, que es aquella que se encuentra en el sujeto que conoce, que percibe la realidad. Vamos a mencionar rápidamente las características generales de la verdad objetiva, y entre ellas es que es absoluta, inamovible, ¿no?, objetiva por sí misma, real, es lo ideal para la existencia humana, constituye también el fundamento del deber ser, es la otra cara del amor, del bien y de la belleza. Y es muy importante reconocer su existencia, incluso ilusionarse y apasionarse por querer descubrirla y acercarse cada vez más a ella. A pesar de que sea algo enorme, inmenso y que no se pueda conocer del todo, sí podemos en esta vida ir logrando dar pasos para acercarnos cada vez más hacia su conocimiento. Y esto es importante, porque una persona que no le da la importancia debida a esto, corre el riesgo de irse hacia los caminos como los que ocurren en diferentes ideologías,
y en concreto hacia el relativismo, ¿no? En donde no hay un suelo firme en el que pisar y por lo tanto no hay un suelo firme sobre el cual construir la propia existencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro muy famoso de Matisse, que es un ícono del espíritu del hombre que quiere volar, conquistar, crecer, pero que por no partir de un punto de referencia de la verdad objetiva, se cae al suelo. Y esto lo vemos mucho en los tiempos actuales, ¿no? Esto es propio de la cultura líquida en la que nos encontramos. Una vez que ha quedado clara la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva, es importante conocer cómo es que se puede desarrollar esa verdad subjetiva. Y para eso hay que hablar de cómo es que se da el proceso de conocer en la inteligencia. Y lo primero es que cuando yo conozco una realidad, pensemos por ejemplo que estoy por conocer por primera vez la realidad de un perro. Lo veo con mis ojos, lo toco, lo puedo oler, lo puedo escuchar. Y entonces, una vez que he recibido esta información en los sentidos externos, que es de alguna manera con el contacto corporal, esta información pasa hacia el interior y se genera dentro de mí una percepción que da como resultado un concepto de lo que es un perro. De tal forma que yo puedo salir a la calle y por sentido común puedo poder aplicar ese concepto a cualquier otro perro que yo vea, a pesar de que sean de razas distintas, por ejemplo. Incluso puedo imaginarme lo que un perro distinto, ¿no? Puedo incluso soñar con un perro. Puedo también después apelar a un primer juicio, que es un juicio primordialmente afectivo, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, me encuentro a un perro en la calle y digo, ay, pobre perro, no tiene casa, lo que sea, y lo subo a mi coche, me lo llevo. Fue de alguna manera una decisión tomada con la afectividad. Después puedo de alguna manera incluso recordar experiencias pasadas con la memoria respecto a lo que es un perro, y posiblemente puedo llegar a mi casa y decir, híjole, ¿qué hice? ¿No? Ahora, ¿a qué hora voy a atender a este perro? Si yo trabajo, si no estoy, ¿con qué voy a pagar sus vacunas, las croquetas y demás? Este ya es un juicio mucho más serio, que se conoce como raciocinio, en donde ya se involucran no solamente la inteligencia, sino la afectividad y la voluntad. Aprender a tomar decisiones es muy importante en la vida. Y claro, a veces nos encontramos frente a escenarios que parece que nos invitan a tomar decisiones solamente con la afectividad. Lo vemos como, por ejemplo, las redes sociales nos invitan a que tomemos una decisión de marcar por ahí un like, un me gusta. Estos son los criterios de la vida líquida en la que nos encontramos ahora. Pero además, si tomamos en cuenta que es propio de un niño, de un adolescente, el tener ciertamente una inflamación de la afectividad y que con ella es que tomen decisiones, tenemos que entonces el panorama se vuelve ciertamente complicado. Pero lo primero por eso es que es necesario comprender todo esto de lo que estamos hablando para poder hacer un juicio un poco más crítico y poder detenernos antes de tomar una decisión. Se dice, la neurociencia explica que tenemos unos músculos que son los llamados músculos de las emociones que se desarrollan a lo largo del camino a la madurez y que logran unir la parte de la corteza prefrontal con la corteza orbitofrontal, es decir, lo propio del lugar donde se manifiesta la inteligencia con la zona donde se manifiesta la afectividad y la voluntad. Y cuando se logra esta unión, que se da así físicamente desde los 20 años aproximadamente en el caso de las mujeres y los 25 años en el caso de los hombres, mucho la verdad es que por un influjo hormonal, también es que hay un desarrollo más rápido en las mujeres. Cuando logramos esto, entonces ya hay una posibilidad de poder tomar decisiones equilibradas con inteligencia emocional. Pero claro, desde la infancia y la adolescencia se pueden ir tomando ciertas precauciones a la hora de educar y de formar para que los niños vayan adquiriendo todo un terreno fértil en el que después podrán caer todos estos hábitos ya en forma de virtudes que podrán de alguna manera llevar a la persona humana a generar este equilibrio de inteligencia emocional. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos ir formando, por ejemplo, en resiliencia, en tolerancia a la frustración, en quizá en la repetición de ciertos hábitos buenos, aunque sea mecánicamente, y todo esto, por supuesto que el día de mañana va a favorecer el que se puedan sembrar virtudes durante la etapa de la primera juventud, que es aproximadamente
a los 16 años cuando comienza, porque antes de esto es imposible poder adquirir como tal, propiamente hablando, una virtud. Cuando el ser humano emprende este camino a buscar percibir la verdad, puede ser que se encuentre en diferentes niveles. Este esquema es útil para efectos pedagógicos. Podemos percibir cómo el ser humano puede acercarse al conocimiento de la verdad objetiva, aunque no pueda detentarla ni poseerla del todo, sí puede acercarse un poco más con un criterio como este. Y vemos cómo muchas veces por el tipo de vida en la que nos encontramos, desgraciadamente, con la prisa, la velocidad y demás, como ya mencionábamos, pues se suele quedar en el número 6, que es el de aquel tipo de opinión basada en modismos, tendencias culturales, que es lo que nos llega, por ejemplo, a través de las redes sociales, de WhatsApp y demás. ¿Cuántas veces nos hemos quedado nada más con esa información, por ejemplo, pues de un tema como el coronavirus o de cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, de cuándo va a ser la entrada formal a las escuelas y demás? Pues nos quedamos quizá nada más con esas opiniones en nuestra búsqueda de la verdad. Sin embargo, hay niveles de percepción superiores. Por ejemplo, hacia arriba encontramos el de aquella verdad que es aportada por las ciencias sociales no demostrables empíricamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la literatura, la historia. Después encontramos aquel nivel de verdad que es aportado por las ciencias naturales empíricamente demostrables. Después, hacia arriba encontramos el nivel de las matemáticas, que es el nivel del sentido común y de la lógica, que por cierto, hoy por hoy, pues se ha perdido muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de verdad encontramos realidades que simplemente por sentido común nos pareciera que no debían ser o que debían ser? Después, encontramos aquella verdad que es aportada por la filosofía y la teología, que encuentra mucho más solidez, por ejemplo, como lo que pues ahora hemos estado hablando. Y por último encontramos pues aquella verdad que es aportada por la fe y la revelación. Y claro, si vamos avanzando y si vamos de alguna manera analizando, podemos ver que las realidades que son verdaderamente importantes en la vida pueden encontrar argumentos en todos los niveles. Y aquí es importante ir viendo en dónde me encuentro yo, ¿no? A qué nivel de verdad apelo para responder las cosas más importantes de la vida. Recientemente me tocó escuchar a un sacerdote que platicaba la anécdota de un niño pequeño que comenzaba a aprender a sumar y restar. Y entonces tenía clases con un profesor de matemáticas, pero un día antes tuvo una fiesta en la que se comió todos los dulces que pudo. Evidentemente el niño se sentía fatal del estómago y cuando regresó a su clase, ¿no?, al día siguiente, el profesor le dijo: te voy a enseñar a sumar, vas a ver que hoy aprendes a sumar. Mira, imagínate que te comes 5 dulces y ahora te comes 7 más. ¿Cuántos te comiste? El niño evidentemente se empezó a poner verde, empezó a sentir otra vez el malestar del día anterior y obviamente no pudo aspirar a la categoría matemática de sumar y restar. No le dio más que para quedarse atrapado en ese nivel 6, en donde pues muchas veces podemos encontrar por algunas experiencias, algunos sinsabores, muchas veces detonados por la afectividad, situaciones que no nos permiten seguir avanzando en la percepción de la verdad. Entonces, pues bueno, en ese nivel 6, que como decíamos es el más básico en la percepción de la verdad, encontramos también un peso muy fuerte que a veces nos lleva a interpretar de manera incorrecta las cosas, ¿no? Que la verdad es que a veces la afectividad realiza sus propias conjeturas y muchas veces no tocan base con la realidad. Ahí encontramos, por ejemplo, también el caso de algún niño de secundaria que quizá se haya autoetiquetado a sí mismo como alguien a quien no se le da la ortografía o a quien no se le da la historia o la geografía, porque quizá por ahí tuvo una muy mala experiencia de alguien que lo hizo sentir así pues en los niveles de primaria, ¿no? Entonces, o por ejemplo, alguien que haya tenido una muy mala experiencia con la iglesia, con la fe, y que pues esta mala experiencia lo lleve a cerrarse frente al descubrimiento de la verdad divina, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que hay que hacer es buscar con mucho cuidado, mucho cariño, escudriñar pues en esa historia personal, en esa afectividad dolida, dañada, ayudar a sanarla para que entonces se pueda ascender, ¿no?, a otros niveles de percepción de la verdad.
Por otra parte, nos dice Octavio Paz que las palabras son el reverso de la realidad. Y esto es importante para poder comprender la gran trascendencia que tiene el lenguaje, el uso de las palabras, para efectos de respaldar a la realidad y la verdad. Por ejemplo, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que pues, el camino hacia descubrir la verdad se construye en el diálogo. Ya decíamos que ninguna persona tiene la posibilidad de detentar la totalidad de la verdad, ¿no? Y esto se puede demostrar con lo siguiente. Por ejemplo, si yo no tengo posibilidad de poder pues, gobernar el que ahora se haga de noche, siendo de día, y bueno, así, pues, no sé, ¿no? Yo esté muy cansada, quiera cerrar las cortinas, quiera de alguna manera, pues, pues mandar un WhatsApp anunciando a todos mis vecinos que ya es de noche y demás, obviamente no lo voy a poder lograr. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es algo que se me impone, es algo mucho más grande que yo, ¿no? Y por eso es que la actitud que hay que tener frente a la verdad y la actitud que hay que educar de tener frente a la verdad es la de buscar descubrirla, conocerla, aceptarla, amarla y por último, buscar encarnarla en la propia vida. Y entonces, claro, en ese sentido es que finalmente hay que entender que, pues, que todos pues, somos varios, ¿no? Somos un nosotros que va pues, caminando de manera pues, unida, ¿no? hacia el descubrimiento de la verdad, ¿no? Entonces, saber que también la manera en la que vayamos teniendo opción de conversar, de dialogar, de poder compartirle al otro mi propia percepción de la verdad y que el otro me comparta la suya, pues de este modo nos podemos ir acercando mutuamente a descubrir la verdad. Por otra parte, la verdad no es algo que se le puede imponer a nadie, y mucho menos mi propia verdad subjetiva de las cosas. Desde el mismo Jesucristo nos quedó claro que la verdad os hará libres, de tal modo que yo puedo más o menos pues, ayudarle al otro a que pueda ver, pero tengo que ser muy comprensivo, tengo que tener además pues, mucha delicadeza y respeto del otro, entendiendo también que esa percepción subjetiva de la verdad que tiene el otro está dentro de su propia intimidad. Y el otro, y la intimidad del otro, la verdad es que merecen mi respeto, ¿no? Merecen mi respeto, merecen el que yo les trate, como dice el Papa Francisco, con estas 3 reglas. Primero, pidiendo permiso, ¿no? para entrar a la intimidad del otro. Después, dándole las gracias al otro por haberme compartido su intimidad, su percepción subjetiva de la verdad, aunque no coincida con la mía. Y por último, pidiendo perdón, ¿no? Cuando pues quizá fui un poco brusco, un poco entrometido, en cuanto a pues, no entrar con delicadeza a esa intimidad, ¿no? Esto es algo muy formativo, ¿no? Algo muy formativo que hay que educar y que además refuerza pues el respeto a la dignidad humana, refuerza incluso pues que el otro se sienta valioso, ¿no? O sea, muchas veces el otro no se siente valioso, no se sabe valioso y por lo mismo, pues caemos en tantos excesos que quisiéramos evitar en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, me parece que por aquí también podemos reforzar el tema de la educación en materia de intimidad y de dignidad humana. Existen 3 tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje denotativo, al que me refiero de manera directa con una palabra concreta. Por ejemplo, esta es una pluma, ¿no? No hay pierde, no hay motivo de discusión, ni mucho menos. No se tiene que organizar ningún debate al respecto. Ni siquiera hay posibilidad de que puedan aflorar los sentimientos, emociones, ni mucho menos. Luego, el segundo es el lenguaje connotativo, que es aquel que de manera humilde reconoce que la realidad a la que se refiere es mucho más grande de lo que podría abarcarla una palabra, un término. Y entonces, claro, ese lenguaje que pues es ciertamente retórico, que de alguna manera pues, se maneja, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Que se maneja hasta en el lenguaje bíblico, para poder más o menos explicar pedagógicamente una idea, metafóricamente también muchas veces, pero que se tiene la humildad de reconocer que no se le podría explicar del todo, ¿no? Entonces, este lenguaje es muy rico y bueno, creo que además pues es un lenguaje que hoy por hoy también involucra el hecho de la experiencia, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, vemos cómo la gente no se contenta pues, con una explicación así flat, denotativa, sino que le gusta mucho que podamos ir
de la teoría y del concepto a la anécdota, a la experiencia, ir y venir, ¿no? O sea, todo esto es como un juego que equilibra también de una manera muy buena la inteligencia, la afectividad y la voluntad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto hay que saberlo porque me parece que son herramientas que podemos ir implementando, que también abren al diálogo, abren a la posibilidad de comunicarnos. Y en tercer lugar encontramos un tipo de lenguaje que ha sido explicado por un filósofo político canadiense que se llama Charles Taylor y que es el famoso lenguaje puente. El lenguaje puente es una especie de lenguaje pues que pueden entablar personas que no tienen coincidencias, ¿no? Muchas veces, o que quizá por el cambio generacional, por ejemplo, la brecha generacional que existe entre ellas, pues ya muchas veces parece que hablamos idiomas distintos, ¿no? Antes, por ejemplo, pasaba que con una persona que era pues, quizá 10 años más grande o 10 años más chica, seguía habiendo coincidencias, pero hoy, de verdad, la brecha generacional cada vez se abre más, ¿no? A veces escuchas a una niña de segundo de secundaria que te dice que la de primero de secundaria habla raro, ¿no? o que piensa raro y demás, y a pesar de que le lleva 10 meses. Y bueno, esta brecha se detona muchas veces por el avance tecnológico, ¿no? El avance tecnológico es tan rápido, va a tal velocidad que parece que de un día a otro marca un cambio, ¿no? Hace obsoleto lo anterior, con un día de diferencia o con horas de diferencia muchas veces, y esto por supuesto que se va notando también en la relación entre las personas. Por eso es que es importante tener la posibilidad de desarrollar lenguajes puente. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, bueno, pues puede ser también el que se desarrolla con elementos filosóficos, antropológicos, ¿no? Todo este relato, por ejemplo, del carro al lago de Platón, o por ejemplo, el mito de la caverna platónica, o cada uno de estos elementos que hemos ido explicando hoy y que proceden de la filosofía y de la antropología filosófica, pues yo tengo probado durante mucho tiempo que han sido verdaderos factores de lenguaje puente, ¿no? O sea, a veces de verdad, pues una adolescente, pues literal te puede llegar a decir, es que tengo inflamada el caballo de la afectividad, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, todo esto pues abre a una empatía, abre a una comprensión, a una ayuda mutua, y es muy bonito, ¿no? Entonces, de este modo, por ejemplo, también un lenguaje puente se puede desarrollar con las costumbres y tradiciones de una familia, de un colegio, por ejemplo. En fin, o sea, la imaginación nos tiene que dar para poder pensar en diferentes lenguajes puentes, ¿no? O sea, dicen que de verdad, pues una de las características del amor es el que tiene capacidad creativa. En el libro Las palabras pueden cambiar tu mente, del Dr. Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad Thomas Jefferson, y Mark Robert Waldman, experto en comunicaciones, se explica que hay una gran diferencia entre las palabras positivas y las palabras negativas. Mientras las palabras positivas están relacionadas con la paz y el amor y provocan pensamientos positivos, aumentan la inteligencia cognitiva, ¿no? Está comprobado que se fortalecen los lóbulos frontales, que son es la zona justo del área de la libertad o el área de la libertad y responsabilidad, es decir, de la verdadera libertad, y que cuanto más se usan y piensan, desencadenan efectos positivos en otras áreas del cerebro, como el cerebro parietal, donde se da la percepción de uno mismo o autoestima, los sentimientos conscientes y el tálamo, que es el encargado de la percepción de la realidad. Es decir, cuando utilizamos palabras positivas, también existe una posibilidad más real de tener no nada más una percepción pues, más realista de uno mismo, sino también una percepción realista de la verdad objetiva, ¿no? Y bueno, además, las palabras positivas están absolutamente relacionadas con los sentimientos de felicidad, mientras que por el contrario, las palabras negativas están relacionadas con emociones como son el estrés, el miedo, la desesperanza, el egoísmo, y con pensamientos negativos, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, también como pues hoy, si abusamos, por ejemplo, pues de consumir información negativa, por ejemplo, en materia de salud, por ejemplo, como lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, pues por supuesto que esto no hace más que meternos en un ámbito de este tipo de emociones que estamos aquí mencionando, ¿no? Y todo esto provoca pensamientos negativos. Todo esto además produce una especie de inmadurez hacia la personalidad y bueno, interrumpen además los procesos de lógica,
el razonamiento del cerebro y se inhibe la funcionalidad normal de los lóbulos frontales. Todo esto además está absolutamente relacionado con los sentimientos de la depresión, que se dice que además pues, es una de las enfermedades pues, hoy más recurridas, ¿no? Y bueno, como conclusión, lo que dicen estos autores es cambia tus palabras y cambiará tu vida, tomando en cuenta que para cambiarlas pues hay que aumentar las palabras y para eso es que es muy importante fomentar la lectura. La única forma de poder aumentar las palabras es a partir de leer y así entonces se tendrán opciones, ¿no?, de utilizar palabras. Los autores Pablo Cardona y Helen Wilkinson explican que existen, en términos generales, 4 estilos de comunicación, ya derivados pues, del tipo de lenguaje que se pueda tener y que también van de la mano pues, con la capacidad de autoridad y liderazgo que pueda tener una persona. Y explican que el primero de ellos es el estilo asertivo. Y el estilo asertivo es aquel que incorpora pues, un poco de estilo dominante, pues, en cuanto a que se trata de alguien que tiene ideas claras, que tiene verdades bien sabidas, que no se encuentra nada más a un nivel de percepción de la verdad pues, del número 6, como ya decíamos, y que por lo tanto pues, es capaz de encarnarlo en su propia vida y por lo mismo pues sí es alguien que constituye todo un modelo a seguir. Y además también el estilo asertivo incorpora la calidez, ¿no? O sea, en esto que decíamos de que no es alguien que busque pues, obligar ni de alguna manera pues, llevar al otro a que a fuerza pues tenga un hecho por verdad, ni mucho menos, ¿no?, sino que tiene comprensión, empatía respecto al propio proceso de descubrimiento de la verdad que tiene el otro. Después encontramos el estilo facilitador, que es aquel que también combina un poco la calidez con la sumisión, en la que a veces nos tenemos que encontrar todos, ¿no? O sea, a veces, claro, o sea, hay batallas en las que hay que ceder, esto es cierto, ¿no? Y a esto me refiero con sumisión, ¿no? No a ceder en aquellas batallas en las que pues definitivamente pues, no es favorable para el otro, en donde la pérdida será mucho más grande, sino aquellas pues, en las que pues, es lo menos por lo más, ¿no? Y la calidez también, siempre, ¿no? O sea, que pues, implica, como ya decíamos, este trato, este reconocer que el otro pues, es valioso y aprender a ver en el otro una obra terminada, ¿no? Que aquí radica la posibilidad de amar en todo el sentido de la palabra, no en ver al otro nada más en su hoy, ¿no? O sea, no ver al adolescente nada más como quien es hoy, porque obviamente pues esto podría pues desilusionarle a quien sea, ¿no?, llevar a tirar la toalla a quien sea, pero si soy capaz de verlo como en su obra más acabada, como alguien pues que quizá a quien no me va a tocar ver pues los frutos que va a dar, la cosecha que va a haber ahí, pero pues, confiando, ilusionándome en que de veras pues sí lo habrá, ¿no? O sea, todo esto pues, por supuesto que pues, permite que podamos lograr cosas grandes. Estos 2 estilos de comunicación son los propios de aquel que tiene autoridad y liderazgo, mientras que los otros 2, el autocrático, que incorpora el dominio, pero en cuanto a un deber por el deber mismo, ¿no?, en cuanto a querer ejercer pues, una potestad por encima de lo que sea, ¿no?, por quererme imponer por imponerme, lo que es pues, autoritarismo. Y la hostilidad también, ¿no? O sea, no hay aquí comunicación, no hay capacidad de empatía, no hay posibilidad de diálogo. Y el otro estilo es el distante, en donde pues, se genera una especie de abandono, ¿no? Aquí sí hay una sumisión en cuanto a, ay, bueno, ya, ¿no? Para que no me des más lata, pues bueno, ya así lo dejamos, para que entonces pues no venga aquí nadie a decirme nada, ni mucho menos, ya, ¿no? Mejor te pongo esta calificación y demás, o mejor ya ni te llamo la atención como que no veo, ¿no? O incluso con nuestros propios hijos también puede ser, ¿sí? También incorpora la hostilidad, ¿no? O sea que también, pues la hostilidad, en términos generales, también es una indiferencia, ¿no? O sea, pues por el contrario del amor, es aquella actitud de, pues la verdad es que no, pues me importas muy poco, ¿no? Ahora, el ser humano también está conformado por 2 tipos de identidad. Una es la identidad personal y otra es la identidad cultural. La identidad personal es todo este kit con el que he venido a la existencia y que desde el punto de vista pues, de la psicología, de la pedagogía, pues se tiene como temperamento, carácter, incluso, bueno, pues desde el punto de vista jurídico, el nombre, el apellido, la nacionalidad, el territorio en el que se ha nacido, en fin, ¿no? O sea, una serie de cuestiones
que me hacen ser lo que soy, único, irrepetible, y que me dotan de una dignidad humana pues única, ¿no? Pero por otra parte está la identidad cultural. Se dice que, pues, que un hijo es hijo de sus padres, pero también es hijo de sus tiempos, ¿no? Y esto pues sí tiene cierto sentido, sí tiene cierto punto de verdad. Pero también hay que entender que pues, vale la pena razonar y comparar los dos tipos de realidad, porque al final de cuentas lo más importante es la identidad personal, puesto que si nos ponemos a revisar en la historia de la humanidad, y esto lo dice Cristóbal Pera, que es un físico y filósofo de la Complutense de Madrid, él explica que pues, si observamos cómo es que se generaron las civilizaciones, tenemos que al principio pues, eran los individuos que eran además pues, nómadas, tenían una vida nómada, después deciden ya de alguna manera dominar la agricultura y bueno, se logran asentar en un territorio determinado, tienen una vida sedentaria y esto les posibilita el que puedan ya ir creando una civilización, van teniendo un lenguaje que les permite comunicarse y todo esto da origen a una cultura. Entonces tenemos que, bajo la regla de primero en tiempo, primero en derecho, pues primero es la persona humana y después es la cultura. De ahí que pues no, sinceramente, no resulta lógico el que se deba adoptar absolutamente pues todo aquello de la cultura, incluso aquello que deshumaniza a la persona humana, sino que más bien la cultura es un elemento que debe de existir en pro del hombre, ¿no? En pro de humanizarlo. Y por eso es que pues hay que educar en el sentido de que tenemos que sentirnos lo suficientemente pues libres y valientes incluso para poder elegir con qué cosas de la cultura me quiero quedar y con qué cosas no. Ahora vamos a hablar un poco de la afectividad. La afectividad es muy importante, pero sí hay que saber que resulta difícil expresarla. Es importante conocerla. De hecho, vale la pena hacerse de un emocionario, que es una especie de diccionario de emociones. Es muy útil porque la verdad es que sirve mucho, por ejemplo, hacer distinciones muy específicas, por ejemplo, entre que no es lo mismo estar triste que melancólico, que nostálgico. Esto ayuda mucho, la verdad, al conocimiento de la propia afectividad y al manejo también de la propia afectividad. La afectividad se manifiesta en la amígdala, ¿no? Que es justo este puntito rojo que vemos aquí en esta lámina. Es una glándula que suele inflamarse, sobre todo, bueno, pues cuando tenemos pues alguna impresión fuerte hacia las emociones, y por eso es que necesitamos, por ejemplo, adquirir dosis pues altas de algunas situaciones que nos permitan generar dopamina, ¿no? Por ejemplo, pues si hago ejercicio, si me como un chocolate, en fin, ¿no? Si de repente, bueno, pues tengo una conversación agradable y me río mucho, en fin, ¿no? O sea, incluso si consumo alcohol, por ejemplo, o sea, todo esto puede generar dopamina, pero también hay que enseñar que entonces pues hay dopamina que es la verdad pues mucho más buena que otra, ¿no? Y que incluso pues tiene unos efectos pues de mayor desinflamación, por así decirlo, ¿no? que otros, ¿no? Y de veras está comprobado científicamente que lo que genera más dopamina y que se produce una mayor pues, desinflamación de la amígdala por más tiempo, ¿no? Por un tiempo mucho más largo, es cuando hacemos un servicio a otra persona, ¿no? O sea, cuando nos damos a los demás, cuando ejercemos actos de amor, pues es cuando podemos lograr tener un mayor manejo de la afectividad, ¿no? Entonces, tan es importante la afectividad que un cerebro incapaz de sentir no puede decidir nada, ¿no? Entonces, es importante incluso para tomar decisiones la afectividad. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, como el estoicismo, que es una corriente filosófica pues anterior, ¿no? Apela por el no sentir, ¿no? Finalmente se tenía en ese tiempo pues que el sentir era algo que estorbaba, era algo pues que la verdad casi deshumanizaba, y sinceramente, bueno, pues vemos que esto no es así, ¿no? O sea, la verdad es que el ser humano tiene que entender que su afectividad es una cosa muy buena, que le va a llevar a cosas grandes,
pero siempre y cuando sepa dirigirla, ¿no? O sea, que no vivamos en el imperio de la afectividad. Hoy, otra vez, sacando a colación pues, el tiempo cultural actual de la vida líquida, pues sí, este tiempo pareciera que quiere darle la batuta de la dirección de la vida a la afectividad. Y por eso es que incluso se busca, por ejemplo, se propone buscar no el sentido de existencia de la propia vida, sino pues una cultura de la mera felicidad por la felicidad. Que la felicidad, bueno, no es que esté mal, pero es una emoción. Dice Tomás Melendo que la felicidad es aquella emoción que se me aparece en el camino cuando me encuentro haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? De tal forma que, pues bueno, puedo incluso haber tenido momentos de tristeza, de sufrimiento y demás, y lograr encontrar mi sentido de existencia, ¿no? A pesar de la no felicidad. Hablar de la dimensión espiritual del hombre nos lleva necesariamente a poner sobre la mesa el tema de la personalidad. En psicología y pedagogía sabemos que una cosa es el temperamento y otra es el carácter. Sabemos que con el temperamento se nace y que el carácter se hace. Acompaña finalmente al proceso de humanización de la persona. Carácter etimológicamente significa fuerza, virtud. Y este es el que nos acompañará en el recorrido de nuestra vida y será una herramienta fundamental para consolidar nuestra propia verdad y nuestro sentido de existencia. Como derivación del cientificismo y del determinismo y de querer controlar a la persona humana, muchas veces nos encontramos ante algunas realidades que pretenden encorsetar al hombre para tratar de entenderlo y de explicarlo, pero nos encontramos frente a realidades que son poco serias, como por ejemplo los horóscopos o hasta el eneagrama, ¿no? Que busca conectar al hombre con la astrología, pero sinceramente lo primero que hay que tener claro es que el hombre no es ninguna obra acabada, sino que siempre tiene posibilidad de construirse y reconstruirse, como ya habíamos dicho. Y por lo tanto, es muy injusto etiquetar al hombre. Entonces, etiquetarlo, incluso hasta bajo un parámetro de, no, pues es que es Aries y entonces por eso se comporta de ese modo, o es que tiene temperamento flemático, me parece que también es una forma de decir, tú de perico perro, pues la verdad es que no tienes ya ningún otro futuro, ¿no? Entonces, aquí les quiero presentar una alternativa distinta para efecto de poder educar la personalidad, de poder forjar el carácter de una persona y que además es una alternativa que nos puede sumar no nada más en nuestra docencia, sino también a nosotros mismos, ¿no? Me parece que esta tabla que ahora les voy a presentar es una cosa que servirá mucho para el trabajo personal de cada uno, porque además de eso se trata la vida, ¿no? De ir pues, quitando esas pequeñas aristas, como se las quitaba Miguel Ángel al pedazo de mármol, para que pudiera ir saliendo de ahí una gran obra de arte el día de mañana. Y bien, aquí está el cuadro que les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos justo una división en 9 temperamentos, en donde vemos, por ejemplo, bueno, que en contraposición a la ira tenemos la paciencia, en contraposición a la soberbia, la humildad. Si yo veo que lo que más hay en mí es vanidad, pues hay que buscar integridad. Si hay envidia, pues hay que fomentar el amor al prójimo. Si hay avaricia, magnanimidad. Si hay cobardía, fortaleza. Si hay gula, procurar la templanza. Si hay lujuria, procurar la castidad. Y si hay pereza, pues hay que buscar fomentar la laboriosidad, ¿no? Esto puede pasar pues, en la formación de cualquier persona, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Después de hablar de todo esto, ya podemos ir entrando a lo que es propiamente el sentido de existencia y trascendencia de la persona humana. Esta lámina sirve bastante porque nos lleva a darnos cuenta de que una cosa es la esencia, lo que realmente es importante, lo que me hace ser lo que soy, y es aquello que he recibido, que me ha sido dado, y otro es el ámbito accidental, que es aquel ámbito de aquello que puedes estar o no estar y no pasa nada, ¿no? Entonces, es importante comprender que lo esencial en la persona es que ha sido de alguna manera pues, llamada a la existencia en una versión de ser persona, pero que para realmente existir tiene que darse en un modo de ser hombre o mujer, porque de otro modo pues es como una ilusión, sería como una idea, como una cuestión abstracta de persona. Entonces, para realmente existir tiene que materializarse en este modo de ser hombre o mujer, mientras que en el ámbito accidental, el ámbito de lo que puede o no ser, es el ámbito de la libertad. Tenemos aquí el trabajo de la inteligencia, la afectividad y la voluntad, ¿no?
En la medida en la que yo pueda pues formar mi inteligencia y llevar a mi afectividad y a mi voluntad hacia el bien, hacia la verdad, hacia el amor, hacia la belleza, en esa medida, por supuesto que estaré teniendo pues una mayor unidad con aquello que me ha sido dado, ¿no? Habrá una unidad de vida. Y todo esto, por supuesto que será lo que me podrá llevar tarde o temprano a encontrarme con mi sentido de existencia, antes o después, ¿no? O sea, en la medida en la que yo pueda lograr esta unidad dentro de mí, ¿no? Lo más pronto posible, pues, o trabajar a conciencia en este proyecto lo más pronto posible, por supuesto que ya podré ir gozando de ese sentido de existencia y que me dará, por supuesto, pues, en la afectividad también una sensación de felicidad. Ahora, saber que la gracia que obtenemos por los sacramentos y por la oración y demás, por esta cercanía con Dios, pues es una especie de multivitamínico mucho más eficiente que los que vendan en cualquier compañía para poder también fortalecer mi inteligencia, mi afectividad y mi voluntad, mi libertad, ¿sí? Para que se pueda cuadrar con mi esencia. Por otro lado, tener claridad respecto a quién es el hombre en cuanto a su distinción y coexistencia con los otros seres vivos que existen en el universo me parece que es determinante también, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo la vida vegetal, por más que sea vida, que la vida sensitiva y la vida racional, ¿no? Pero por otra parte, el ser humano también tiene la posibilidad de empatizar con todos estos otros grados de vida, puesto que también algo de estos grados de vida hay en él, ¿no? O sea, por ejemplo, pues también dentro del ser humano hay algo de vida vegetal, ¿no? Tenemos dentro de nosotros algunos procesos que compartimos, también, por ejemplo, pues con los árboles, con las plantas, como puede ser el proceso respiratorio, el circulatorio, el digestivo, en donde pues no hay posibilidad de que nuestra libertad pueda incidir pues de una manera determinante, pero sin embargo sí tenemos posibilidad de elevar a un grado pues, de dignidad humana esa vida vegetal que también hay en nosotros, ¿no? De tal forma que pues, yo sí puedo decidir libremente pues, no comerme todo el paquete de galletas Oreo, pero a lo mejor mi perro no, ¿no? Que mi perro también tiene algo de vida vegetal dentro de sí, por supuesto, ¿no? Porque pues, bajo la regla de quien puede lo más, puede lo menos, pues entonces también en un perro, que es vida sensitiva, también hay vida vegetal, ¿no? Y en el ser humano, pues hay vida sensitiva y vida vegetal. Ahora, dentro de la vida sensitiva encontramos pues toda aquella posibilidad de tener contacto con la realidad, ¿no? De poder percibir la realidad, y por eso es que es el plano en donde tenemos aquellos seres que tienen sentidos externos y sentidos internos. También los perros, los caballos, los gatos tienen este tipo de sentidos, ¿no? A un nivel distinto, menos perfecto, pero sí los tienen. Y después la vida racional pues es el plano propio de la vida humana, por el que tenemos dignidad, por el que tenemos un valor superior a todo ser vivo que existe, ¿no? A pesar de que el ecologismo nos quiera decir que somos todos iguales. Y el plano de la vida racional se distingue por la existencia de la inteligencia y la voluntad. La afectividad, que también es parte finalmente del ser humano, pues es una especie de puente entre la vida vegetal, sensitiva y racional, ¿no? Es lo que une. Por eso es que es tan importante entenderla, comprenderla y unirla, ¿no? Integrarla de una manera pues, digna dentro de la vida humana. La afectividad está conformada por las emociones, los sentimientos, las pasiones, y la verdad es que pues está tan hecha para la grandeza que solamente se podrá contentar con algo que realmente le pueda llenar, ¿no? Por eso es que San Agustín decía que Dios ha puesto el deseo en el hombre para que pueda desear a Dios, ¿no? Para que le quepa a Dios, para que pueda de alguna manera pues, ilusionarse e inquietarse por buscarlo siempre. Y si yo busco llenar ese deseo pues, con cosas materiales o con cosas pues, que son inferiores a mi propia realidad de ser humano, pues la verdad es que no me voy a conformar con nada. Y esto no nada más se puede analizar desde el punto de vista filosófico y espiritual, sino que también vemos que hay constancia de esta necesidad de evolucionar y de convertirse en una mejor versión de uno mismo desde el punto de vista de la realidad física, ¿no? Anatómica del ser humano. Aquí podemos distinguir dos tipos de procesos evolutivos que se dan a la par en el ser humano, que es el proceso de humanización y hominización.
La humanización es aquel proceso en donde pues, no tengo ninguna libertad para poder incidir sobre él, ¿no? Por ejemplo, el que pues, una persona vaya transitando de ser niño a ser adolescente, joven, adulto, y llegue a la vejez y al final a la muerte, ¿no? Y por eso aquí lo que me queda pues es una actitud de querer conocer, respetar, aceptar y amar cada uno de los procesos por los que voy pasando, de las etapas por las que voy pasando, mientras que el proceso de humanización es pues aquella posibilidad de convertirme en una mejor versión de mí mismo siempre, ¿no? Esto sí está en mis manos, la capacidad de poder pues elegir, tomar decisiones libres que me encaminen hacia ese sentido de existencia para el que pues he estado en los planes de Dios desde siempre, ¿no? Aquí encontramos dos enemigos muy importantes del sentido de existencia, dos patologías. Una es el activismo y otra es el aburrimiento. Son dos patologías de los tiempos actuales. El activismo equivale a pues, esta cultura de la prisa, de la vida multitask, la sensación que me da al final de cuentas una sensación de hastío que pretendo después curar con un descanso equivalente a entretenimiento, a sentarme a ver series, consumir información, compras en diferentes pues, tiendas virtuales y demás. Y aquí, al final de cuentas, pues hay como una inflamación de la voluntad, ¿no? De un voluntarismo. Pero por otro lado encontramos también la patología del aburrimiento, ¿no? Que me lleva a un no hacer, a una sensación de vacío. Y aquí, bueno, hay una tendencia al sentimentalismo, hay una inflamación de la afectividad, también muchas veces hay aparición de depresión, incluso de, no sé, de apatía y de muchas cosas. Y aquí lo que tenemos que entender es que pues, el verdadero punto de virtud, ¿no? Hacia donde debe de dirigirse el hombre es hacia este sentido de existencia, en donde podemos encontrar realmente la posibilidad de amor, de paz, de silencio, de saber estar, de disfrutar cada uno de esos momentos, también de saber mirar, no nada más ver, de recogerse, de poder distinguir entre la información y lo que realmente forma, que realmente me va a llevar al horizonte de la búsqueda de la verdad, de encontrarme con ella. Y todo esto se va a traducir también en motivarme, en hacer el bien, en encarnar esa verdad, ¿sí? Entonces, hay que distinguir todo esto, ¿no? O sea, porque la verdad, pues muchas veces, pues pareciera que nada más nos dejamos llevar pues, como un barquito de papel con la fuerza del río, que no tiene posibilidad de parar, ¿sí? Pero esto no, pues no, finalmente no nos va a dar ninguna sensación de tener nada. Una gran ayuda hoy para encontrar ese sentido de existencia es el rescate de la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, esta inteligencia emocional nos habla de la necesidad de tener un equilibrio entre inteligencia, afectividad y voluntad. Y pues yo diría que para efectos de apelar a un sentido de existencia real, también une el elemento de la trascendencia, ¿no? Aquí les comparto justo en esta lámina pues esto que dijo Joseph Addison, un poeta, en 1672, y que la verdad pues hoy hay que volverlo a poner de moda. Dice, nuestras verdaderas bendiciones suelen aparecer ante nosotros bajo el aspecto de sufrimientos, pérdidas y desilusiones, pero seamos pacientes y pronto las veremos como realmente son, ¿no? Entonces aquí fíjense, es más, lo puse por colores, ¿no? Para que veamos cuáles son los elementos de trascendencia. Si le quitamos esta primera línea de nuestras verdaderas bendiciones, la verdad es que me parece que esto queda cojo, ¿no? Y queda todavía sin entender. Entonces yo podría de alguna manera pues buscar pues calmar esos sufrimientos, pérdidas y desilusiones, pues no sé, con irme de compras o con alcohol, con drogas, con no sé, ¿no? Con una cultura de sentarme a pues a consumir información o series de televisión. Pero claro, el sentido de trascendencia me da la posibilidad de darme cuenta que todo tiene sentido, ¿no? O sea, todo puede tener sentido, incluso un confinamiento, incluso pues un sufrimiento, un dolor, cuántas cosas pueden tener sentido si las sé ver con sentido de trascendencia. Hoy la cultura actual nos ilusiona con el espectáculo, con lo público. Vemos cómo los adolescentes y jóvenes se encandilan con ser tiktokers, youtubers. La vida privada ha incursionado al ámbito público de las redes sociales, pero esto no es lo importante. Esto es olvidarse de la verdadera trascendencia. Nosotros como profesores tenemos mucho que hacer en este campo. Con nuestro trabajo no solo ayudamos a otros a encontrar el sentido de trascendencia, sino que sobre la marcha
conforme vamos ayudando a otros a encontrarse con su sentido de existencia, por supuesto que también nosotros encontramos la nuestra. Robert Barron, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles, recientemente dio una conferencia en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y compartió con los congresistas la película A Man for All Seasons. Esta película trata, en términos generales, de la vida de Santo Tomás Moro y hay una escena, platica el obispo, en la que Santo Tomás se encuentra con un joven ambicioso de nombre Richard Rich, quien le pide a Tomás Moro que le ayude consiguiendo una plaza en la corte. Y entonces Santo Tomás le dice, ¿por qué no mejor te haces maestro? Y el joven sorprendido le contesta, ¿maestro? ¿Quién me conocerá? Nadie va a saber quién soy. Y Tomás responde, claro que sí, te conocerás tú, tus amigos, tus discípulos, tu familia. La verdad es que la docencia da para mucho en el sentido del autoconocimiento personal, de la autoapreciación personal también. Nos ayuda a amar mucho más de lo que nos podíamos haber imaginado, a depositar pues no nada más nuestro amor, sino nuestro sentido de aprender, de investigar en el amor, ¿no?, a los demás. Así que me parece que la docencia, justo como aconsejaba Tomás Moro, pues es un gran consejo para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y ya para terminar, el obispo Robert Barron les intentó explicar a los congresistas que nunca debemos de perder de vista cuál es el sentido real por el que trabajamos, por el que servimos a los demás. Y hablaba de que tenemos que recordar con la memoria esa primera llamada que nos llamó a este servicio, ¿no? En concreto al Congreso, pues al servicio público, al servicio de darse a los demás para mejorar la nación, y a nosotros en concreto, en nuestra labor docente, también. Todos recibimos una primera llamada, una llamada que quizá fue la del hermano que no tenía quien lo supliera, o el gran amigo. Quizá yo nunca me planteé ser profesor, pero pues en estas estoy. O quizá sí, ¿no? O sea, quizá he dedicado toda una carrera para prepararme a la docencia y bueno, pues me he consagrado a ella. Pero siempre, siempre, siempre escuchamos una primera llamada. Y en esa llamada estaba justo nuestra vocación. Querido docente, ahí donde se cruzan tus dones con las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. Por eso, gracias.